Bien, mis hermanos, este es el día, este tiempo que está aquí es el tiempo de la iglesia, ¿sí? Este es el tiempo de la iglesia. ¿Ese tiempo es bueno o malo? Es malo. Ese tiempo, ¿quién domina? ¿Satanás en el mundo o el Señor? Este es el tiempo de la serpiente, este es el tiempo del diablo, este es el tiempo de los demonios, este es el tiempo de las huestes espirituales de maldad contra las cuales usted y yo luchamos, ¿sí o no? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino potestades que operan en las regiones celestes. Nosotros estamos en el territorio enemigo, en el territorio de Satanás mismo. No estamos lejos de él, estamos cerca, estamos en su mundo, estamos en sus entornos, estamos nosotros en sus dominios. No importa que estemos reunidos aquí y este sea la iglesia y un lugar consagrado para el Señor, esto es sus dominios. Y de hecho, Él está operando hoy más dentro de las iglesias que fuera de las iglesias. Él está hoy más vigilante dentro de las iglesias que fuera de las iglesias. Él está operando con mayor empeño y odio dentro de las iglesias que allá en los clubes, que allá en los lugares depravados. Él nos tiene a nosotros en el blanco, a ti, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Él quiere que tú desistas. Él quiere que tú tires la toalla. Él quiere que tú te vuelvas atrás. Él quiere que por medio de ti otros hermanos sean contaminados, que hayan divisiones, que se corrompa la verdad, que se corrompa el evangelio. Todo lo que Él puede hacer para destruir la obra de Dios, Él está empeñado y como un ejército bien organizado, Él desempeña todas sus operaciones con sumo cuidado, paciencia e inteligencia, como los animales salvajes que cazan, los leones, etcétera, etcétera. ¿Ustedes lo han visto cómo se quedan así tranquilitos? La presa está allí caminando en lo suyo y él está que no se mueve, pero está mirando, esperando el momento exacto para brincar. Porque él sabe que cuando él dé el paso de brincar, esa presa no se va a escapar. No se va a escapar. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. No allá afuera, porque los que están allá afuera ya están devorados. Estamos hablando de los que están aquí adentro. Los que están en el redil, que están protegidos. Él está esperando por esas ovejitas que salgan del redil, que se desvíen de la verdad. Este es el tiempo donde nos enfrentamos a él. Curiosamente, voy a traer más adelante una observación, pero ustedes se acuerdan que el Señor instituyó 7 fiestas para el pueblo de Israel. La mayoría de ellas han sido cumplidas por Cristo, hasta la Pascua. Él es el Cordero de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura, ¿se acuerdan? Y en el domingo comienza la fiesta de las primicias. Jesús resucita el domingo y Él es las primicias de la resurrección. Quedan las 4 fiestas, creo que son 4 o 3 fiestas de otoño, que son la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué le digo esto? Porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es un mapa de todo el transcurso del plan de redención por completo. Por lo tanto, hermanos míos, todo ha venido a cumplimiento por medio del Señor hasta que venga la consumación del reino. Ya hemos hablado de esas 2 etapas del reino. Hemos hablado que la venida de Cristo es lo que separa esta era de la era futura. Hemos puesto todo en el lugar que le corresponde bíblicamente para vivir fundamentados en la verdad bíblica, para que nada nos confunda, para que no armemos un reguero en nuestra mente, sino que entendamos cuando la palabra de Dios habla, qué quiere decir, qué debemos de esperar, cómo debemos prepararnos, a qué nos atenemos, qué debemos enfrentarnos en este mundo. Y todo eso es muy importante. Ahora, dijimos que anteriormente que la gran tribulación es el tiempo en el que el pueblo de Dios no está ausente, sino que la gran tribulación tiene todo que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, con los judíos, con la iglesia. ¿Okay? En el libro de Apocalipsis, en gran parte, precisamente el libro de Apocalipsis, en gran parte son palabras de aliento, fortaleza e inclusive instrucción para que podamos atravesar esos tiempos sin fallarle al Señor.
sin fallarle al Señor. Ejemplo, todos aquellos que se coloquen la marca de la bestia, pues recibirán las plagas y la condenación que están escritas en ese libro. Entonces, eso es un breve ejemplo de cómo debemos atravesar esos tiempos, ¿sí o no? Entonces, la iglesia va a atravesar esos tiempos de angustias, porque la palabra de gran tribulación es los tiempos angustiosos. El libro de Apocalipsis prepara el corazón de la iglesia para guardar con fe y esperanza y paciencia la manifestación gloriosa del Rey de Reyes que viene a traer justicia al pueblo de Dios. En Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esa bienaventuranza, ¿para quiénes son? El libro de Apocalipsis se escribió ¿para quién? Y si el libro de Apocalipsis se escribió para la iglesia y son bienaventurados los que guardan las palabras de ese libro, eso quiere decir que el libro nos equipa para atravesar los tiempos de los que ese libro habla. Y esto le sirvió a la iglesia del primer siglo a la que Juan le escribió, y le sirvió a la iglesia en toda la historia, y le va a servir a la iglesia de los últimos días también. ¿Sí o no? O tendríamos que decir, bueno, el libro de Apocalipsis solamente fue para aquellos cristianos en el primer siglo. O los futuristas dicen, el libro de Apocalipsis es solamente para aquellos que van a vivir lo último por allá. Y hacen del libro de Apocalipsis un libro sin interés, sin importancia, por eso mismo. No, hermanos míos, ese libro es para nosotros. Esa revelación es para nosotros. La Biblia define ese tiempo de gran tribulación como un tiempo de angustia sin precedentes para el pueblo de Dios, que precederá el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ir rápido en esta primera etapa, así que solamente apunte los textos si puede. La gran tribulación tiene entonces todo que ver con las profecías sobre la destrucción de Jerusalén y el templo, que han sido predestinados para ser desolados. La palabra desolación es importante para definir lo que la gran tribulación es. Y la duración de este tiempo es un tiempo determinado por Dios, que será acortado precisamente porque los escogidos, su iglesia, los salvos, se encuentran en medio de todo este mar de aflicciones, y lo podemos ver en Mateo 24:22, cuando dice que de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. ¿Pero por qué serán acortados? Pero se acortarán por el bien de los elegidos de Dios. Y en Daniel 12:7 también menciona que será un tiempo determinado, cuando dice: Daniel, el hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río, levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo y tiempos y medio tiempo, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo. Noten que estos tiempos de angustia se trata de ¿qué? Del quebrantamiento del pueblo santo. Todas estas cosas habrán sucedido. Y Apocalipsis 11, del 1 al 2, dice lo siguiente: luego me fue dada una vara de medir, y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de los adoradores. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y podemos ver que se repite una fracción, un tiempo determinado para el cumplimiento de la destrucción y de las desolaciones que han sido profetizadas para este pueblo. Jerusalén entonces será entregada en manos de los reinos de este mundo por sus propias rebeliones, y juicios caerán sobre ella, sobre todo porque ella derramó la sangre de los profetas y derramó la sangre de Jesús y negó a su propio Mesías. ¿Se acuerdan las parábolas de los labradores malvados? El Señor les dijo: tenía este dueño de aquella, vamos a decirlo en términos modernos, de aquella finca, unos labradores que dejó a cargo para que recoger los frutos de él a su tiempo, etcétera, etcétera. Y dice que el dueño se va, pero envía a alguien para ver cómo están las cosas, y esos labradores malvados los matan. Y luego el dueño vuelve a enviar a alguien más y lo mata, hasta que al final envía a su propio hijo,
Y los labradores malvados dijeron, este es el hijo, el heredero, matémosle para quedarnos con todo de una vez y por todas. Jesús le estaba hablando al corazón de ellos. Y luego termina diciendo, ¿qué ustedes pensarán que el señor de la finca le va a hacer a esos labradores? ¿Qué ustedes piensan que va a suceder con ellos? Y precisamente estos juicios caerán sobre ese pueblo por su derramar la sangre de aquellos que Dios envió precisamente para advertirles, para avisarles. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 18, del 4 al 5, cuando dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En el 20 de ese mismo capítulo dice, alégrese sobre ella, cielos, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y en el 11:8 dice, hablando de aquellos dos testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y todo esto viene a apuntar precisamente a los juicios venideros que vendrán sobre el pueblo que ha desechado a su Dios y que ha negado a su propio Cristo. Y Dios usará a los reinos gentiles precisamente para traer estos tiempos de gran aflicción o de gran tribulación, como lo indica la palabra de Dios. Como lo he mencionado en el pasado, así como Dios trajo a los caldeos sobre Israel, así como Dios trajo a los reinos sobre Israel, así mismo será en los postreros tiempos. Por eso Lucas 21:21 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que cumplan todas las cosas que están escritas. Y efectivamente, históricamente tenemos la evidencia más clara cuando en el año 70 el romano general Tito marchó con 7,000 hombres hacia Jerusalén. Y el 14 de abril del año 70, como cuenta el historiador Josefo, afirma que 1,000,000 y tantos de ellos murieron durante ese asedio, los cuales la mayoría eran judíos. Y 90,000 de ellos fueron capturados y esclavizados. Y muchos otros, pudieron escapar y pudieron huir hacia las zonas del Mediterráneo. Esto fue una devastación gigante, extrema. Serán entonces tiempos, además de persecución para los judíos y para el pueblo de Israel, también serán tiempos de persecución para la iglesia. Y el concepto de tribulación es una doctrina muy importante en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Las palabras griegas que se usan para traducir tribulación y sus derivados aparecen 32 veces en el Nuevo Testamento. De acuerdo al Nuevo Testamento, el cristiano no puede esperar nada de este mundo excepto tribulación. El cristiano no puede esperar nada bueno de este mundo excepto que el mundo se torne en contra de nosotros, que el mundo nos aflija, que el mundo nos cause dolor. Por eso todos los cristianos que se empeñen en tratar de vivir su mejor vida ahora van a chocar con esa pared, porque el mundo va a dar vuelta y al final terminará poniéndonos el pie encima. Poniéndonos el pie encima. Realmente el llamamiento básico de Jesús para seguirlo, cuando Él nos dice que tomemos su cruz y lo sigamos, no está diciendo que tomes tus cargas y lo sigas. La cruz no significa que tomemos nuestras cargas y sigamos a Cristo. La cruz indica que estemos dispuestos a morir por Cristo. La cruz es un instrumento de muerte que se llevaba porque el destino era terminar tú colgado en ella. ¿Ok? Por eso el concepto de sufrimiento y de tribulación es central en el Nuevo Testamento. No es porque sea bueno en el sentido de que Dios se complace en que esto suceda, sino porque en este periodo de tiempo, hemos sido puestos por misericordia de los perdidos a llevar esta obra de amor a pesar de la oposición y a pesar del martirio y a pesar del sufrimiento.
Y en medio de ese sufrimiento y martirio y persecuciones y tribulaciones, Dios inclusive tratará con nosotros, nos va a transformar, nos va a santificar. Y no importa cuánto perdamos, porque al final tenemos todo, hemos alcanzado todo con Cristo. Por eso, en el Evangelio de Juan, el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar porque el Señor ha vencido al mundo. Y miren, hermanos, que ciertamente la iglesia ha vivido épocas como esta, donde hemos tenido facilidades, paz, tranquilidad, quietud, donde hemos podido desarrollar trabajos y tener un poquito para nosotros. Pero esos son anormalías en la historia. Cuando usted se despierta por la mañana, usted tenga un trabajo seguro, usted dele 100 veces gracias a Dios que usted vive como vive, porque de verdad, hermanos míos, no va a durar mucho tiempo cuando el enemigo se va a levantar contra nosotros. Y usted debe estar preparado. Por eso es que la iglesia y la predicación, lo que se enseña debe ser bíblico para preparar al cristiano para lo que viene. Por eso debemos ser serios con lo que la palabra de Dios enseña. Por eso es que debemos discipularnos, aprender, prepararnos, equiparnos. Somos el ejército del Señor en estos tiempos. Esto no es una broma, esto no es un juego, hermanos. Lucas escribe a Pablo y dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros leemos todo esto y de momento leemos eso, miramos nuestra vida, leemos eso, miramos nuestra vida, leemos y miramos y decimos, esto no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo yo. Pero hermanos, créeme, vendrán tiempos así. Vendrán tiempos así. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el Señor, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y noten, hay un precedente a esas persecuciones, hay un precedente histórico de cómo este mundo ha arremetido en contra de los santos, en contra de los escogidos, en contra de los hombres que han creído en Dios. Nosotros no vamos a escapar a esas cosas. Vendrá de maneras diferentes, vendrá en formas diversas, pero vendrá de una manera u otra dichas persecuciones, acusaciones, burlas y todo lo demás. El libro de Apocalipsis entonces prepara a la iglesia para enfrentar estos tiempos de gran angustia para los últimos días. Y el libro de Apocalipsis nos describe el clímax del martirio del pueblo de Dios, el sufrimiento del pueblo de Dios, su sangre derramada. Cuando leamos el libro de Apocalipsis, esas son las dos cosas que vamos a ver allí. La venganza del Señor por la sangre derramada de los santos y la aflicción de los santos venciendo por el testimonio de Cristo mientras atraviesan tiempos de aflicción. O sea, eso es todo el contexto del libro de Apocalipsis. Y podemos ver algunos ejemplos rápidos. Cuando leemos en el 12:13 dice que cuando el dragón, que es Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, este es Cristo. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí tenemos otra vez ese tiempo misterioso que habla, ¿verdad? Que hace referencia a los tiempos de gran aflicción. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Vemos la lucha en estos símbolos. Vemos la lucha. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y vemos entonces la lucha, cómo
como Apocalipsis nos muestra. Esta es la lucha. Esa es la batalla. Miren el 11:7 como dice. 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los creyentes debemos estar preparados porque vamos en el curso de la historia en donde, hermanos míos, llegará un momento en el que la iglesia santa y verdadera se verá aplastada, ahogada. Y si ustedes examinan el contexto cultural, el contexto ahora mismo cristiano, ustedes pueden ver cómo va en decadencia la fidelidad, el amor a Dios. Los grupos de iglesias que están emergiendo son iglesias frías, son iglesias que comprometen el evangelio, son iglesias tibias, son iglesias apóstatas. Los jóvenes, las siguientes generaciones no quieren ir a la iglesia, a menos que la iglesia adopte un modelo más como el mundo. No quieren saber de iglesia, no quieren saber de Cristo, no quieren saber de estudios de la palabra serios. No quieren saber de nada de eso. Quieren saber de música, de juegos, de entretenimiento. Y el mundo se está tornando contra Cristo y contra el testimonio de la palabra cada vez más, cada vez más. Se hace más complejo predicar allá afuera. Se hace más complejo anunciar el evangelio allá afuera. De la diversidad de formas en las que Satanás ha corrompido la verdad y el evangelio. Llegará un punto, hermanos míos, en que no habrá manera de poder comunicar la palabra a nadie. Y Satanás pareciera que habrá vencido a la iglesia. Y los creyentes debemos estar preparados entonces para resistir. El libro de Apocalipsis entonces nos dice cómo debemos afrontar esos días. Y por ejemplo en el 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es el tiempo donde tenemos que confiar en el Señor más que nunca, continuar haciendo la obra de Dios pese cual sea la circunstancia que estemos atravesando, pero sí tenemos que hacerlo con mucha paciencia y con fe, porque van a ser tiempos muy difíciles para nosotros. Miren, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como ya se anunciaba estos días, cuando en Daniel 7:21, miren lo que dice la palabra de Dios. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí pueden ver la lucha y la guerra y cómo los reinos de este mundo tendrán potestad para vencer, para pisotear a la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio y los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que nosotros recibamos el reino. Hasta ese día los poderes de este mundo guiados por Satanás tendrán oportunidad de golpearnos y golpearnos fuerte. Los reyes y los poderosos de esta tierra tendrán una aparente victoria sobre la iglesia hasta que llegue el día del Señor. Cuando ellos consideren que finalmente han vencido y han establecido un reino supremo y han logrado tener toda la autoridad y todo el dominio de todas las tribus, todos los pueblos y todas las naciones, cuando ellos lleguen a ese punto de victoria, sorpresivamente llegará el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, para terminar con toda aquella maldad. Miren Daniel 8:23 como dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Sí ven la guerra? Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Cristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este es el reino que será destruido, no por otro reino, sino por un reino que no tiene
que no tiene la fuerza de los hombres, sino celestial. Ese reino llegará a su final aquí. No será quebrantado por mano humana. Y por supuesto está hablando de este reino anticristo. Apocalipsis 13:5. Mira el consejo que nos da la palabra. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13:5. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Paciencia, paciencia y fe. Paciencia porque muchas veces no veremos los resultados que esperamos y que queremos en el momento. Tenemos que aprender a confiar en el Señor para poder atravesar estos días tan conflictivos. La paciencia es una virtud cardinal para el cristiano, para la fe. Mientras más crecemos y maduramos en paciencia, más podremos ser fieles a Cristo, más constantes al Señor y más podremos enfrentarnos a cualquier impedimento el tiempo que sea necesario. Las pruebas a veces no vienen en un momento y se van. Las pruebas y las dificultades no vienen a veces en un momento que dura una semana, pueden durar años. Los asuntos que tenemos que enfrentar en esta vida. Y tenemos que crecer en paciencia y confianza en nuestro Señor. Finalmente, el pueblo de Dios tiene su victoria garantizada. ¿Por qué tenemos la victoria garantizada? ¿Por algo que podemos hacer nosotros? ¿O por alguna conquista que podamos hacer? ¿O resulta que podamos tomar para nosotros y conquistar un país y hacerlo cristiano? ¿O no? La victoria está garantizada aquí, hace 2000 años atrás, cuando Cristo nos dio la victoria. Por eso tenemos que marchar y enfrentar lo que venga desde una mentalidad del Evangelio, sabiendo que Cristo ha ganado y ha vencido por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es esperar el día cuando esa victoria se hará manifiesto ante todos los ojos de los hombres. Dice el Señor en Romanos 12:19 que no debemos vengarnos nosotros mismos, sino que dejemos espacio, dejemos lugar a la ira del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos míos, habrán tantas injusticias que provocarán que nuestros corazones se llenen de amargura, de falta de fe, de incredulidad y tristezas, que pueden llevarnos inclusive a abandonar el camino, a abandonar la fe, a unirnos con el mundo, porque el mundo se la va a tener más fácil que nosotros. Pero, aunque veamos las injusticias, recuerden cuando el texto en Mateo que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenemos que tener cuidado porque cuando vemos las injusticias o cuando alguien es injusto contra nosotros, y cuando alguien se ensaña con nosotros, todo ese ambiente de maldad injusto contra nosotros provoca que llenemos nuestras mentes y corazones de amargura y de odio y de deseos de vengarnos con nuestras propias manos y de desearle el peor de los peores males a nuestros enemigos. Todo aquello que es contrario al Evangelio, porque Cristo nos dijo que debemos perdonar aún a nuestros enemigos, ¿entienden? Entonces, la clave aquí es mantener nuestros corazones firmes en Cristo, sabiendo que Él va a traer juicio, Él va a traer la venganza. Por eso el Señor en un pasaje dice, no temas a lo que el hombre puede hacer, porque el hombre puede matar el cuerpo y ya después de eso nada más puede hacer. Temer mejor a aquel que puede matar el cuerpo y al alma en el infierno. Entonces, hermanos míos, cuando veamos las injusticias, así como algunos de los profetas en el pasado que veían que los hombres malvados enriquecían y prosperaban, y esto causa dolor y tristeza, pero es que para ellos el destino que les viene no tiene manera, no tiene la angustia y el dolor y el juicio que viene sobre la vida de los malvados, no tiene forma de ser explicado, hermanos. Por eso piensen que aunque sean malos los que hacen cosas contra ti, tenle misericordia. Tengamos misericordia con ellos, porque lo que viene para encima de ellos es terrible, hermanos. Y esperemos
porque el juez justo, él sabrá a darle a cada cual lo que merece. Que el Señor se encargue de todos los que hacen males contra su pueblo, contra su iglesia, contra nosotros. Nosotros somos más que vencedores. Desde el primer instante, sin levantar una mano, sin tirar un golpe, somos más que vencedores. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, el 12:11. Y Apocalipsis pone todo este escenario para que nos demos cuenta, hermanos, que no importa si tenemos que darlo todo, que no hay nada aquí en este mundo que nos sujeta, cuáles son aquellas cosas de las que debemos desprendernos y abandonarlos y tirarlo por basura, como decía Pablo, con tal de ganar a Cristo. ¿Qué cosa en este mundo podría comprometer la verdad, la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros? ¿Qué podría sobornarnos? ¿Qué podría hacernos cambiar? ¿Qué podría hacernos desistir? Aún que tu vida esté en juego, aún que tu propia salud esté en peligro. No, ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice Apocalipsis 12:11. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Miren el 13:9 como dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Otra vez, esta es otra versión. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir la espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Ahora, el libro de Apocalipsis, por otro lado, hace énfasis en el día de la venganza del Cordero de Dios. Y en esto es lo que vamos a hacer énfasis en el día de hoy. Este es el día de la venganza del Cordero de Dios. Aquí es donde el mundo va a sangrar. Aquí es donde los que no quisieron sangrar por Cristo van a sangrar. En el día de la venganza del Cordero de Dios. Este es el momento, como bien dice Apocalipsis 6:16, que cuando ellos vean a Cristo regresar, dice que decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, o sea, mátennos y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Es esta la gran tribulación? No, este es el día de la ira del Cordero. La gran tribulación es otra cosa, ¿sí o no? Ya la vimos. La gran tribulación es donde usted y yo sufrimos. Este es el día en donde el mundo va a saber que es justicia divina y de verdad. Ese es el día terrible del Señor. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿qué vemos? El día terrible de Jehová. Miren conmigo rápidamente Isaías 2, del 12 al 21. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis decían que se escondían entre las peñas y los montes y decían caer sobre nosotros? Miren cómo dice Isaías. Cómo Isaías habla de este mismo día terrible. Y dice, porque el día de Jehová, Isaías 2, 12 al 21, dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, ¿sí lo ven? Por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. ¿De quién está hablando ahí?
de la venida de Cristo. Esa es la venida de Cristo. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Este es el gran día del Señor, gran día de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene en ira y en venganza y en castigo para este mundo. En ese día los ídolos ya no van a servir. En ese día todas esas prácticas religiosas y espirituales de meditación, de conjuros, de adivinación, nada de eso va a funcionar ese día. Ese día todo se acabó. Ese día ahora todos tendrán que enfrentar sin escapatoria el día terrible del Señor. Ese día tan terrible viene para ponerle final a la gran tribulación de aquellos días. ¿Cuándo ocurre la tribulación? ¿Aquí o aquí? La gran tribulación aquí. Y el día del Señor terrible en ira aquí. ¿Ok? No se confunda. El día del Señor viene para ponerle un final a la tribulación del pueblo de Dios. Así lo dice Mateo 24, 29, ¿verdad? Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese es el tiempo en donde el Señor le va a poner fin a la maldad de este mundo. Se va a acabar la tribulación, la persecución, se va a acabar las injusticias. Todo se va a terminar en ese día. ¿Sí lo pueden ver? ¿Lo entienden? No podemos confundir gran tribulación con los juicios de Dios que vienen en el día de la ira de Dios. ¿Ok? Una cosa es gran tribulación, otra cosa es el día de la ira del Señor. No podemos confundir esos términos. Porque por eso mismo dicen algunos, no, la iglesia no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque confunden, piensan que si están aquí, les va a caer encima la ira del Señor. ¿Ven? Se confunden. No, los días de la ira del Señor son los días de los juicios para esta tierra, este mundo incrédulo e impío. ¿Ven? A diferencia entonces del periodo de gran tribulación, el día de la ira de Dios es para traer justicia sobre los reinos y los reyes de este mundo, sobre los cuales caerán las más terribles plagas devastadoras y destrucción total de todo el ecosistema de la vida del ser humano. Por eso cuando leemos Apocalipsis, que leemos los juicios en las trompetas y en las copas de la ira, ¿qué vemos? Daños a la tierra, a la hierba, daños al agua, daños al mar, ¿sí o no? En Génesis Dios creó el mar, el sol, la luna, todo el ambiente donde la vida del hombre es posible, ¿sí o no? Aquí en los juicios de Dios, todo eso se viene abajo. Así de simple, todo eso se viene abajo. No habrá dónde alimentarse, no habrá dónde saciar la sed, no habrá forma de respirar, no habrá forma de vivir. No habrá manera de escapar los juicios de Dios, mis hermanos. Pero además de esto, el día del Señor es un día específico en donde Él viene a confrontar a los soberanos de la tierra, a los poderosos, a los que se enriquecieron, a los que tienen mayor dominio y control sobre las naciones, a los que hacen y deshacen en los pueblos y en todo lugar. Aquellos que han dejado a países enteros sumergidos en hambrunas, en miserias, aquellas naciones que se han enriquecido. Todo esto viene a ser enjuiciado en el día del Señor. Y lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el capítulo 11, verso 18. Miren cómo dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué día es ese?
aquí. ¿Y qué va a pasar al final? Es el tiempo de darle el galardón. Es el tiempo del destino final de los santos. Es el tiempo de juicio donde cada cual irá a su destino final. Ese es el día de la ira, así lo define, el día y tu ira ha venido. Si lo ven, es el tiempo también de destruir a los que destruyen la tierra. Así describe Dios a todos aquellos poderosos que son los que predominan, son los que gobiernan, son los que hacen y deshacen en este mundo. Miren conmigo el capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. A toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí ven ahí? Ha llegado el tiempo de ¿qué? Temen a Dios. Esa es la expresión. Ven, en esa alabanza y en esa adoración se revela, se manifiesta el enfoque central del libro de Apocalipsis, el tiempo en que Dios va a traer juicio, el tiempo en que Dios va a terminar con toda esta maldad. Por eso dice temer a Dios y darle gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. Y luego miren cómo dice, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y todas esas áreas de la vida son precisamente las que van a ser juzgadas. Cada una de esas áreas de la vida son las que precisamente van a ser juzgadas severamente. Y las descripciones gráficas que vemos en el libro de Apocalipsis por medio de las trompetas y por medio de las copas de la ira del Señor nos muestran cómo Dios específicamente y detalladamente va a derramar su indignación por causa de la sangre derramada de su pueblo, por causa de la sangre derramada de su iglesia. Y el Apocalipsis es específico y nos dice, esta es la razón primordial por la cual esos juicios van a llegar a ser tan severos como se describen en esa revelación. Ejemplo, miren el 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Cuando leamos el libro de Apocalipsis, que lo vamos a hacer en un resumen, podemos profundizar un poco más en eso. Y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, oigan, el Señor acaba de emitir un juicio, ¿dónde? Derramó su copa, su juicio, sobre, dice el 4, los ríos y sobre las fuentes de las aguas, o sea, los lugares donde el hombre puede sobrevivir al saciar su sed, ¿sí o no? Ahora, miren la ilustración, miren el mensaje, el 5 es importante. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Ven cómo ilustra la razón por la cual los juicios tienen esta carga de severidad? ¿Sí lo ven ahí? Esa es la razón. Esa es la razón. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Verdaderos y justos. Hermanos, créanme, hermanos, desde la sangre de Abel, el primer hombre que fue asesinado injustamente, hasta el último de los hijos de Dios, esa sangre está delante del trono de Dios, prácticamente gritando por justicia. Nosotros leemos la historia y no vivimos conectados a todas esas injusticias, pero recuerden, el Dios omnisciente está presente en todos los actos de destrucción, de dolor que se ha causado.
Y todos esos actos criminales e injustos están delante de su presencia y de sus ojos, día y noche. Y todo eso ha venido a ser la razón por la cual la indignación del Señor se ha acumulado en todo el curso de la historia. Por eso se describen las copas que rebosan, están llenas de la indignación, de la ira del Señor. Y por eso se ilustra la copa que está siendo derramada, o sea, toda la furia de la justicia de Dios que ha sido contenida y soportada por todo ese tiempo, va a ser derramada en esos momentos sobre aquellos que han derramado la sangre de los justos. Esa es toda la ilustración que nos demuestra con toda claridad la palabra de nuestro Dios. Por eso en el 7 dice, tus juicios de verdad son verdaderos y justos. Son verdaderos y justos. Este es el tiempo cuando Dios entonces, además de lidiar con los reinos de este mundo, también destronará a Satanás y veremos la victoria de Cristo, una victoria aplastante al reino de Satanás y será pública. Lo que hoy es que no es público porque Satanás ya ha sido derrotado, pero no es público. Todavía Dios le ha dado un margen en el cual él puede actuar y todavía él puede gobernar, todavía él puede hacer de las suyas. Es aquí donde se va a manifestar visiblemente y plenamente la aplastante victoria de Cristo sobre las huestes espirituales de maldad, a lo que hoy llamamos el diablo. Y nosotros, los santos y los santos ángeles, seremos testigos de esta victoria, la victoria del Cordero. Miren en Daniel cómo se describe, Daniel 7:25. Daniel 7:25 al 27. Estos reinos satánicos, dice, y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, este es el momento cuando todos los reinos de Satanás serán destronados. Usted ha pensado por un momento, ¿qué tienen en común todos los reinos y las potencias mundiales que han predominado sobre la tierra? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común Egipto con Asiria, con Babilonia, con Medo-Persia, con los griegos, con los romanos? ¿Qué tienen en común todos ellos? Todos ellos son gobiernos idólatras. Se han exaltado por encima de todas las cosas, tanto así que se han considerado semidioses y dioses, dignos de recibir la adoración y alabanza. Todos ellos, ¿sí o no? ¿Qué más tienen en común? Todos ellos han entrado en contacto con el pueblo de Dios, los han esclavizado, los han reprimido, los han destruido. Todos ellos, empezando con Egipto, ¿sí o no? Todos ellos tienen todo eso en común. Roma tenía al pueblo de Dios bajo su bota y fue en las manos de Roma que nuestro Señor murió, ¿sí o no? Todos esos reinos tienen todo eso en común. Y así también el reino que viene tendrá exactamente lo mismo en común. Tendrá la potestad de pisotearnos y de aplastarnos. Y será un reino idólatra también, que exigirá adoración, exigirá obediencia, exigirá que nos rindamos ante su autoridad. Pero este es el día, entonces, cuando ese reino terminará. Ese es el día en donde Satanás por fin será destronado, porque es Satanás quien está operando detrás de todos esos reinos. No ha sido solamente el hombre, sino Satanás mismo es quien ha operado detrás de todos esos reinos. Por eso, si miramos la historia, miramos todo un escenario de idolatría, de cultos, de rituales, de sacrificios de personas, de todo tipo de cosas horribles, de inmoralidad, de
de brujería, de hechicería, de consulta con los muertos. Todo eso indica con toda claridad quién ha estado detrás de todos estos reinos. Y por supuesto, es Satanás quien empodera todos estos reinos. Asimismo, le ofreció a Jesús esa oportunidad. Si postrados me adoras, de todos estos reinos son míos, no lo dijo. Todo esto es mío. Si postrado me adoras, yo te lo doy todo. Terminamos diciendo lo siguiente. En Apocalipsis, entonces, se nos revela el desenlace final de la historia, que concluye con la victoria de Cristo a partir del séptimo sello. Vamos a estudiar esto con más detalle, pero ustedes se acuerdan que hay un rollo con 6 sellos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, hay un rollo con 6 sellos. Juan comienza a llorar y dice, no hay nadie digno de abrir el sello, los sellos. Bueno, esos 6 sellos es el contenido de todo el libro de Apocalipsis. Ese es el contenido de todo el libro de Apocalipsis. Y el sello número 6 es el sello que abre la revelación para que veamos con más detalle lo que va a ocurrir en ese tiempo cuando los reinos de Satanás serán destronados. Ese es el sello número 6, donde vemos, por ejemplo, en el 6.15, Revelaciones 6.15, Apocalipsis 6.15, cuando dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las peñas de los montes y decían caer sobre nosotros. Ese es el sello número 6. A partir de ese sello viene el 7 y entonces la palabra de Dios abre el velo para dejarnos ver los días de la ira y de la venganza de Dios ilustrados en 7 trompetas y 7 copas. ¿Okay? Las 7 trompetas y las 7 copas son una ilustración. Es una manera para que veamos los detalles de cómo Dios va a traer su venganza sobre los reinos de este mundo. ¿Okay? No son 21 juicios que vienen, no, es una visión de lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Y cada plano nos va indicando, nos va haciendo un enfoque diferente. Con otras palabras, imaginemos que todos estamos frente a la Segunda Guerra Mundial. Y Viri tiene una cámara, Miguel tiene otra cámara, yo tengo otra cámara. Tipo película. ¿Ustedes ven las películas? Está ocurriendo una escena, pero cada película se enfoca en un detalle específico del escenario. ¿Me explico? Y se va ilustrando lo que va ocurriendo en todo ese proceso. Entonces, cada trompeta y cada copa nos va ilustrando todo lo que va aconteciendo en ese mismo día terrible del Señor. ¿Ustedes pueden entender? Les digo esto para que no se confundan y para que puedan, en la medida en que lean el libro de Apocalipsis, ver cómo Dios lidia con el pecado y con los reinos de este mundo. En el séptimo sello se abren las cortinas para mostrar de manera más gráfica y detallada las calamidades que se avecinan para esta humanidad perdida. Y las 7 trompetas nos permiten ver todo ese curso de la historia hacia el final de los reinos de este mundo. Por eso en Apocalipsis 10, verso 6, miren cómo dice, el 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y vemos cuál es el objetivo de ilustrarnos qué hay en esa séptima trompeta. La última trompeta que va a ilustrar el desplome total de los reinos de este mundo
la conquista total, cómo Satanás será destronado, cómo este mundo será aplastado por Cristo. La séptima trompeta es el toque de victoria y de conquista. Lo podemos leer en el 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ven cómo la trompeta nos indica qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el objetivo final? Así de claro. Así de sencillo, mis hermanos. Y luego dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Noten el 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, los que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí está, ese es el toque de la séptima trompeta. Y las copas de la ira nos permiten ver con mayor precisión y detalle cómo los enemigos del pueblo de Dios son juzgados, cómo los reyes y los reinos de Satanás son juzgados. Notemos cómo la sexta copa revela el clímax de preparación para la batalla final. Cristo en contra de todos los reinos de este mundo. Y lo vemos eso en Apocalipsis 16:12, cuando dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ese es el momento cuando esa batalla va a ocurrir. Y cuando viene la séptima copa, ¿qué vemos? Entonces, en la séptima copa, miren el 13, el 17. Luego el séptimo ángel, Apocalipsis 16:17. Luego el séptimo ángel derramó su copa por el aire y del trono del templo salió un fuerte grito, todo ha terminado. Cuando vemos la séptima copa, que vemos un grito de victoria. La misma expresión similar que expresó Jesús aquí cuando él dijo todo ha sido consumado. Aquí vemos la expresión todo ha terminado. O sea, el Señor ha vencido, el reino ha llegado, los enemigos de Dios han sido aplastados. Todo ha sido consumado, todo ha sido terminado, todo lo que había sido profetizado ha sido cumplido. Este es el cumplimiento pleno de todo. Y en medio de ese escenario de guerra, Cristo abre las cortinas para revelar a los santos las cosas que van a venir sobre los enemigos de la iglesia. Y ahí están todas esas descripciones que encontramos entonces en el capítulo 17, 18 y 19. Hermanos míos, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que mientras los hombres se disponen a destruir la fe, se disponen a destruir y conspiran contra la iglesia, los reinos del mundo se levantan, formulan todas sus leyes para ahogar la palabra de Dios, el evangelio. Y mientras vemos las injusticias correr y vemos cómo el pueblo de Dios es perseguido y demás, Juan, por medio de Cristo, trae este mensaje a la iglesia de aquellos tiempos que ya estaba sufriendo todas estas cosas. Y es un mensaje válido y necesario para la iglesia de todos los tiempos, sobre todo a la iglesia que va a enfrentar los últimos días. Para que estemos conscientes y preparados, el Señor viene precisamente a ponerle fin a toda esta historia de maldad. No podemos leer el libro de Apocalipsis como si fuera algo que no nos interesa o como si fuera algo como es complicado de entender, pues no me interesa, no lo leo. No. Les estoy dando las herramientas para que usted pueda entender lo que está escrito, porque yo sé que este libro es de suma importancia. No nos dejemos engañar por nada ni por nadie.
No seamos cómplices con el mundo. No nos aliemos a ningún reino de esta tierra, pues todos son enemigos de Dios, aunque se disfracen de cristianos, aunque propongan cosas que parezcan buenas. No caigamos en el engaño. Vivamos con los ojos bien abiertos y pendientes, porque Dios, Cristo, no tiene nada que ver con ningún reino de este mundo. Y todos ellos van a usar todas las estrategias engañosas posibles para arrastrar al pueblo de Dios y convencerlos para que nos desviemos, para que pongamos nuestra visión en las cosas de este mundo. Y cuando menos nos esperemos, levantan leyes contra nosotros, nos usan, nos aplastan y terminan con nosotros. Tenemos que tener cuidado y esperar al Señor. El día del Señor traerá esa venganza prometida. El reino de Cristo vendrá sin que nadie lo detenga, hermanos míos. Y cuando los reyes de este mundo piensen que tienen la victoria sobre nosotros, vendrá el día de la venganza de Dios. Hermanos, les pregunto, ¿les ha quedado lo mejor y lo más claro posible? Yo sé que esto es un tema muy, muy amplio, pero ¿les ha quedado lo más claro posible la distinción entre gran tribulación y el tiempo de la ira de Dios? Cómo el libro de Apocalipsis nos muestra las cosas que vendrán en el tiempo de la ira de Dios. Cómo el libro de Apocalipsis nos dice a nosotros que debemos, mientras que llegue ese día, en el entretiempo, debemos continuar en fe y en paciencia, aprendiendo a soportar y a esperar al día que Dios traerá justicia. Si ven todo ese panorama, que no debemos mezclar gran tribulación, persecución con la ira de Dios, que son dos cosas diferentes. Entonces, hermanos míos, yo sé que hay muchos creyentes que se les ha enseñado que ellos no estarán aquí para vivir los peores momentos de la historia. Eso puede ser problemático si tú te encuentras luego viviendo los peores momentos de la historia. Esas enseñanzas no surgieron cuando la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni cuando los cristianos estaban siendo perseguidos y echados a los leones, ni quemados en las hogueras. Esa enseñanza empezó a existir cuando todo estaba tranquilito. Porque si eso hubiera sido enseñado en los momentos de la historia, cuando estaban arrancándole la cabeza a los cristianos, ninguno lo hubiera creído. Eso se empezó a enseñar en la era moderna, cuando todo estaba tranquilito. Entonces, vamos a ver en el próximo estudio por qué muchos creyentes creen que no pasarán esos tiempos, de dónde surgieron estas enseñanzas. Y hermanos, vuelvo y repito, no importa que usted crea algo diferente. Mi consejo es que siempre trate de que la Biblia le enseñe y le diga a usted qué creer. No que alguien le enseñó, sino que la Biblia misma le diga, esto lo puedes ver en la Escritura. Esto es lo que la palabra enseña, esto es lo que debemos nosotros creer. Y es más, Cristo, el Señor, los apóstoles, todos hicieron énfasis en precisamente prepararnos para enfrentar esos días. Si alguien conoce las artimañas del maligno, ese es nuestro Señor. El Espíritu Santo que habló por medio de los apóstoles y los profetas sabe, conoce cuál es la cruda realidad a la que nos enfrentamos. Puede ser que usted esté distraído, que yo me distraiga, pero Dios sabe que nos encontramos en un ambiente peligroso, extremadamente peligroso, en el cual no debemos dormirnos, en el cual no debemos tomar las cosas a la ligera, sino que de verdad debemos disponernos a prepararnos de todo corazón, a crecer en discernimiento, a crecer en fe, en perseverancia. Porque créeme, hermanos, créeme, desde este punto en adelante, la ola de personas desertando de la fe, apostatando de la fe, volviéndose al mundo, va a ser cada vez mayor y mayor. Y va a ser cada vez menos y menos aquellos que con fidelidad decidan seguir a Cristo.
Les digo con toda honestidad, se lo estoy diciendo porque es así lamentablemente. Por eso, hermanos míos, consideremos las palabras de Cristo, del Señor. Consideremos todo lo que hemos estado enseñándoles con toda seriedad para que luego nadie lo engañe. Cuando veamos los tiempos difíciles y los tiempos en los que tenemos que soportar, simplemente confiemos y esperemos en Cristo. Él vendrá. Él hará justicia. Nosotros somos más que vencedores y el reino es nuestro. No hay nada que perder en sí. No hay nada que perder en sí. Oremos. Padre, gracias te doy en esta hora y te pido que en la medida en que acabamos esta serie, mi Dios,